iniciar la sesión. Esperemos otros 4 minutos para iniciar con la clase. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. A ustedes.
Listo, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Sí me están escuchando y miran la pantalla? Buenas tardes, profe. Sí. Gracias. Bueno, vamos a ver o vamos a empezar a hablar con respecto a los principios, las características y los conceptos básicos de lo que es o lo que significa el control fiscal. Recuerden que en la anterior clase nosotros hablábamos, y bueno, yo en este caso les explicaba que al hablar de control tributario nos estamos refiriendo directamente, perdón, nos estamos refiriendo directamente a lo que es control fiscal. Nosotros sabemos que el Estado como tal, y de acuerdo a cómo está constituido nuestro Estado colombiano, persigue unos fines, es decir, unas metas u objetivos hacia donde se dirige, o metas y objetivos que debe de cumplir, con el fin de generar un bienestar social para todas las personas, pues que de alguna u otra forma intervienen dentro de este. ¿Alguien recuerda cuáles son los fines del Estado? Por allá en presupuesto 1, en su clase anterior, de pronto. ¿Cómo, profe, los qué? ¿Cuáles son los fines del Estado? Los fines esenciales del Estado. Sería Las leyes, como, los tributarios, los estatutarios. Sí y no. ¿Quién como más? servir a la comunidad, Servir a la como, y hacer un buen uso pues de los recursos que se recaudan, como Sí, garantizar sus derechos. Velar por el bienestar de los ciudadanos, de la comunidad y el Estado como tal. correcto. Recuerden el artículo 2 de nuestra Constitución Política Colombiana. En este se estipulan cuáles son los fines del Estado, y en pro de esos fines del Estado es que el Estado funciona hoy en día, y que cada una de esas entidades estatales realizan y cumplen con sus funciones. Con base en este artículo, con base en nuestra Constitución política, de esos fines del Estado, que el principal es generar bienestar social, porque así lo dice el artículo, pues se desprende el mejoramiento de una calidad de vida, una eficiencia en la prestación de los servicios públicos como educación, la parte de salud, la parte de servicios públicos básicos, agua potable, saneamiento básico, energía. Y asimismo, de estos fines del Estado se desprende que para poder cumplir, que para poder generar calidad de vida, para poder generar bienestar general dentro del Estado, debe de realizar una serie de actividades. Dentro de esta serie de actividades está la de planeación, en donde tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, los planes municipales de desarrollo, los planes departamentales de desarrollo, porque recuerden que el primer paso para hacer presupuesto público, ¿qué es? El plan de desarrollo. Recuerden que, ¿qué es el plan de desarrollo? ¿O quiénes hacen los planes de desarrollo? Profe, esos no los hace gobernadores, los alcaldes, para ver el plan de gobierno que realizan. Correcto. Correcto, gracias Cindy. Sí, esos son los planes de desarrollo, las propuestas con los cuales los candidatos
que van a regir, que van a regular, a gobernar, entran o a ser elegidos. Esas son, se supone que son las propuestas que ellos explican y sobre las cuales los ciudadanos votamos, porque recuerden que en teoría nosotros votamos por los planes de desarrollo, no por las personas, en teoría, claro está. Porque se supone que ahí en ese plan de desarrollo se establecen las actividades a las que ese mandatario, ese alcalde, ese presidente se responsabiliza y dice que va a desarrollar. Pero a veces, pues aquí, hoy en día, que estamos precisamente en época de elecciones, a veces ni siquiera escuchamos, ¿no? De planes de desarrollo, de estrategias, de propuestas, porque nos hemos cansado tanto como ciudadanos que a veces solo como que diga por cuál hay que votar y ya, porque al fin y al cabo no terminan realizando nada. Sin embargo, el orden dentro de este proceso de regulación y dentro del proceso del manejo del Estado inicia con ese plan de desarrollo, donde están cada una de las actividades, elige un eje central del plan de desarrollo y todo lo que se dice que se va a terminar realizando. Y posteriormente a esa planeación pasamos a lo que es el presupuesto público. Y en el presupuesto público, ¿qué hacemos? Traducir lo que dice el plan de desarrollo a términos financieros. Es decir, que si allá dijo que iba a apoyar a la educación, ok, acá en el presupuesto buscamos gastos, educación, ¿cuánto? Que allá dijo que iba a apoyar infraestructura. Entonces, presupuesto, infraestructura, ¿cuánto? Lo traducimos a números, a dinero, ¿de acuerdo a qué? A los ingresos que se haya presupuestado. Recuerden que el proceso del presupuesto público o el primer presupuesto que se realiza es el presupuesto de ingresos. Con base en esos ingresos, bueno, tengo esto, ¿en qué lo voy a gastar? Porque recuerden que el presupuesto de ingresos en su valor, en números, tiene que ser igual al valor o números, lo que me sume el presupuesto de gastos. Acá la eficiencia de la administración se la mide así, que así si le ingresó 1,000 millones, pues gasté 1,000 millones. Así se mide la eficiencia dentro de la administración, pero que por acá tengo 1,000 y gasté 500, ¿qué pasó con los otros 500? O caso contrario, solamente recaudé 500 y gasté 1,000, ¿de dónde sacó? Dejó endeudado el municipio, el departamento, la nación. Entonces, dentro de ese proceso pasamos planeación, planes de desarrollo, presupuesto, presupuesto de ingresos, presupuesto de gastos y posterior al presupuesto, pues ¿a qué lo traducimos? A la contabilidad. Y en la contabilidad pública, ¿qué registramos? Lo que efectivamente vamos a realizar. O sea, que si en el presupuesto de ingresos dice que voy a recaudar por impuesto a nivel nacional de renta, 10,000 millones, bueno, recaudé 10,000 millones y lo voy registrando de acuerdo a cómo los contribuyentes vayan pagando su respectivo impuesto. Y una vez tenga esa contabilidad, luego ¿a qué pasamos? A realizar a través de los estados financieros indicadores de gestión. Y esos indicadores de gestión que me van a demostrar o que me van a permitir observar la eficiencia de la administración. En todo este proceso de los fines del Estado o todas las actividades que se realizan para lograr esos fines del Estado, están inmersos distintos tipos de controles. Cuando hablamos de mejoramiento de calidad de vida, hablamos exclusivo del control fiscal. ¿Por qué del control fiscal cuando hablamos de mejoramiento de calidad de vida? Porque aquí se ven inmersa la política fiscal, es decir, de acuerdo a esos indicadores macroeconómicos, microeconómicos, porque aquí tenemos que hablar de economía como tal. ¿Cuáles son esas propuestas
que bajo política, o sea, las reglas, las normas que el presidente, que el mandatario va a tomar para poder ejercer su poder. Política monetaria, política cambiaria, política en precios de transferencia, todos esos tipos de política que ustedes por allá miraron en economía. Desde ahí se desprende este control fiscal. Miren que el control fiscal empieza desde el primer momento en que se hace plan de desarrollo. Es decir, desde que se está haciendo planeación. Porque es ahí donde se empiezan a redactar esas políticas fiscales sobre las cuales se va a trabajar durante el periodo por el cual fue elegido ese mandatario. Y ya cuando llegamos al presupuesto, cuando llegamos a la parte de contabilidad y por último los indicadores de gestión, pues ya se aplican control interno, control social, control político, otros tipos de controles que van de la mano con este control fiscal. Sin embargo, dentro de nuestra constitución política, en el artículo 267, en específico, define qué es el control fiscal y lo define como una función pública que vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o de las entidades que manejan fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles jerárquicos, porque recuerden que aquí tenemos un mandatario a nivel general que es el presidente, otros mandatarios para cada departamento, otros para cada municipio, tenemos las JAL, tenemos, bueno, distintos tipos de representante que de una u otra forma manejan esos bienes, manejan esos fondos o recursos del Estado. En este ejercicio nos dice que está a cargo de ejercer o a cargo de dirigir ese proceso de control fiscal a cargo de la Contraloría General de la República, cuyo objetivo, digamos, primordial de pues es vigilar, ¿no? Vigilar cada uno de los actuares o cada una de las decisiones que se toman dentro de las entidades descentralizadas o, bueno, los mandatarios que hemos elegido. Sin embargo, pues hoy en día esta Contraloría General de la República pues se ha descentralizado también, ¿no? Porque así como tenemos presidentes, gobernadores, alcaldes, pues también tenemos Contraloría General de la Nación, Contraloría Departamental, Contraloría Municipal e incluso Contralorías distritales con el fin de poder realizar o poder ejercer esta función pública dentro de cada una de las entidades estatales. Bajo la potestad y facultad de la Constitución Política Nacional y bajo estas normas, pues permite evaluar la gestión administrativa de los entes públicos y sobre todo poder velar por el buen uso de los recursos y de los bienes del Estado. En este orden de ideas, el control fiscal se dice que viene como a perfeccionarse, a estructurarse, cuando existe una eficiente estructura organizacional y funcional dentro de las organizaciones estatales. ¿Qué quiere decir esto cuando hablo de una estructura organizacional y funcional? Básicamente que se debe de asignar a profesionales idóneos los cargos del sector público. Y he aquí el primer problema, porque así es como nos lo establece la normatividad, empezando desde la Constitución Política, que aquí en Colombia, pues la Constitución Política es la norma de normas, ¿verdad? Porque pueden haber leyes, pueden haber decretos, resoluciones circulares, doctrinas, etcétera. Pero en orden jerárquico, aquí la norma de normas y a por la cual debemos regirnos, pues siempre va a ser nuestra Constitución Política. Y miren que desde aquí establece de
establece que el manejo de los recursos debe darse por profesionales idóneos y que la función pública de vigilancia de la administración debe de realizarse por profesionales idóneos. ¿Y aquí en Colombia qué pasa? Por eso creo que en la anterior clase les decía, nosotros tenemos norma para todo. Y la norma está muy bien escrita, muy bonita, el papel aguanta todo. Pero de ahí a que se cumpla, pues hay mucho. Y se pone mucho pues en tela de juicio. Y más ahora porque vemos que en su gran mayoría el sector público se ve influenciado, ¿no?, por compromisos políticos para ocupar los distintos cargos que se presentan y no son conscientes pues de que si la persona es la indicada o no la indicada para hacerlo, y muchas veces pues se toma decisiones no tan honestas y pues es hoy por hoy sabemos qué es lo que pasa dentro de nuestro país. Por eso como les contaba en la clase anterior, a veces la Contraloría, y hoy en día pues está hablando mucho, bueno, ¿qué está haciendo la Contraloría? Porque sí, en papel, en funciones, en leyes, en constitución, la Contraloría juega un papel importante, ¿no?, dentro del manejo de las finanzas del Estado. Sin embargo, ¿qué hace en realidad? Porque casos a diario. Miramos distintos casos de corrupción, distintos procesos jurídicos en contra de los alcaldes, de los distintos mandatarios que ya han pasado, pero a la hora de la verdad, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? La plata se va. Es como el caso de Arias, con lo de ingreso seguro. A él sí, lo judicializaron, le hicieron todo el proceso, pero ¿dónde está la plata que se llevó? Que puede ser él, que pudo haber sido otras personas, indistintamente. Esa plata nunca regresa ya. Y la mayoría a veces de mandatarios optan, ¿no?, por eso. Se llevan la plata, ellos quedan bien y luego casa por cárcel y listo. Y la plata. Carrusel de la contratación. Bogotá hoy en día es una de las ciudades que no sabe específicamente qué hacer con su sistema vial, que ya no sabe a quién más ponerle pico y placa, porque los tráficos y la mala circulación en cuanto a carreteras se encuentra tan mal que la gente ya no alcanza a desplazarse, que tiene que levantarse 3, 4 de la mañana para poder llegar al trabajo a las 8 de la mañana. Y a ese sistema vial le han metido plata y dinero como a nadie, y no han logrado hacer nada hasta el momento. Gustavo Petro nada más intentó realizarlo, pero igual la plata se fue en estudios y vino la nueva alcaldesa y ¿qué hizo? Nada. Perdón, después siguió Peñalosa. Y Peñalosa no, dijo que los estudios que habían hecho estaban mal. Se puso a hacer otros más y ahí siguen. Hoy por hoy, por eso Medellín, bueno, en general la región antioqueña, ha peleado mucho, ¿no?, por querer ser independiente fuera de Colombia. Una, porque es uno de los departamentos que más ingreso bruto le representa al país, porque produce y exporta. Y dos, ha logrado tener un sistema vial como ninguna de las otras ciudades. Tiene comercio, tiene industria, tiene la parte de servicios, atractivo turístico, en fin, mil de cosas. Y Bogotá, siendo la capital, aún no ha podido. Sin embargo, ¿de dónde viene todo eso? Vuelvo y lo repito. Dentro de los fines del Estado está todo muy estructurado y muy bonito. Escrito. Pero de ahí a que se cumpla cabalidad, pues tenemos mucho trecho.
Esta parte de control fiscal, miren que desde 1900, bueno, es más, desde antes de la Constitución de 1991, ya se había visto esa necesidad de poder controlar el Estado, porque anteriormente, bueno, posterior a la República y posterior al proceso de independencia, más que nada, pues Colombia queda tambaleando, ¿no? Sin saber qué hacer. Primero porque nadie sabía gobernar. Y todos que, pues el más apto e idóneo era Simón Bolívar. Sin embargo, Simón Bolívar, con sus creencias, hubieron muchos en contra, ¿no? Porque él todavía proponía que dentro de los mandatarios, pues debía de quedarse solamente la parte de la población noble, ¿no? Que el pueblo no podía elegir y que el pueblo no podía, y prácticamente nos proponía un sistema de Estado oligarca, como el que se venía trayendo con la corona española, porque para él eso era lo idóneo. Y desde ahí salió todo el proceso de la Gran Colombia, bueno, y todo lo que Simón Bolívar quiso hacer. Sin embargo, pues Santander y Antonio Nariño, pues no, esa no es la idea. Si nos liberamos de unos para venir con otros, pues no hicimos nada. Y esa fue como la principal pelea que se tuvo, ¿no? Y por qué tantas guerras entre estos personajes. Y posterior a eso, pues ya nos empezamos a organizar como Estado, luego viene pues la separación de la Gran Colombia, ya quedamos como Estado colombiano. Inicialmente pues todavía con Panamá y todavía con algunas otro territorio que a través de los años nos han ido quitando. En este proceso, los primeros presidentes, ¿qué era lo que hacían? Sí, recaudaban, administraban, trataban de generar bienestar, pero no se llegaba hasta el punto. Llegamos a un punto en el que el país estuvo incapacitado de generar ese bienestar social. Ya no sabía de dónde más sacar dinero. ¿Por qué? Porque no sabíamos de política fiscal. Miren que el proceso de independencia, así como fue bueno, también trajo su contraparte, digámosle, ¿no? Y sus problemas, porque nadie sabía, ni nadie se había estructurado en cómo se gobernaba. Esta parte de control fiscal y esa parte de la necesidad de tener entidades que controlen surge a través de la misión Kemmer. Porque Kemmer llega aquí y se da cuenta que la mayoría de países latinoamericanos, los que formaban exclusivamente la Gran Colombia, todos estaban en quiebra. Y todos estaban llegando a un punto que estaban incapacitados de poder responder a su población. Y había pobreza, inequidad, bueno, de todo. Y con Kemmer, que trae los pensamientos de políticas monetarias, cambiarias, fiscales de Estados Unidos, empieza a explicarle a los mandatarios, no, eso no solamente sucedió en Colombia, ¿no? Por eso se le llama Misión Kemmer, porque Kemmer era un auditor economista que se dedicaba exclusivamente al tratamiento de políticas macroeconómicas en los países. Y él vino, pues obviamente, con su equipo y a los presidentes de la época, a cada uno, empezando por Chile, Perú, vino a estructurarles a cada uno cómo debía de manejar. Cuando se presentaba inflación, ¿qué debía de hacer? Cuando había devaluación de la moneda, ¿qué debía de hacer? Es más, desde ahí nace el Banco de la República.
para el manejo de la moneda, porque es que empezamos a presentar devaluación del peso. Pero no había estrategias y no había políticas que digan qué hacer cuando hay devaluación, qué hacer cuando el peso sube. No se sabía. No había políticas para comercio exterior. Ya el mundo estaba empezando a hablar de globalización, competitividad que se exigía, comercio internacional. Y acá Sudamérica no tenía políticas, no tenía principios, no sabía cómo hacerlo. Cuando llega Kemmer, empieza a hablar de política fiscal y aparece la Contraloría General de la Nación. Él es el que dice, tiene que organizar y tiene que dejar un organismo encargado, porque usted no puede manejar los recursos porque sí, ¿y a quién le va a dar cuentas? Es necesario, porque al país hay que hacer rendición de cuentas. Hoy en día todos los alcaldes, gobernadores e incluso el mismo presidente debe de hacer rendición de cuentas. En esa rendición de cuentas, ¿qué es lo que se hace? Decir qué ha hecho, en qué ha invertido, cuántos ingresos ha recaudado y con esos ingresos qué es lo que ha realizado hasta el momento. Sin embargo, por lo general, esas rendiciones de cuentas son públicas, o sea, cualquier persona puede ir y puede acceder, porque de una u otra forma somos contribuyentes y las personas son los que están generando esos ingresos y están dando ¿para qué? Para que el Estado pueda cumplir los fines y garantizar los derechos básicos. Sin embargo, dicen rendición de cuentas y ni se entera los ciudadanos de que hay rendición de cuenta y qué es la rendición de cuenta. El propósito que tiene el control fiscal hoy en día es identificar las acciones capaces de para corregir cualquier desviación en el proceso administrativo y salvaguardar sobre todo los recursos públicos y los bienes del Estado. Desde este punto de vista, el control fiscal cuenta con 5 principios básicos, dentro de los que tenemos la eficiencia, la eficacia, la economía, la equidad y la valorización de los costos ambientales. Este último, como valorización de costos ambientales, es un principio que se unió últimamente, ¿no? Normalmente si ustedes buscan principios de control fiscal, pues los más comunes o los que les van a aparecer son la eficiencia, eficacia, economía y equidad. Este último casi no. Sin embargo, en los últimos años, la parte ambiental y los recursos naturales han cogido o tienen un gran peso y un gran valor. Hoy el agua ya tiene valor. Hace algunos años, cuando nos empezaron desde niños, porque yo recuerdo cuando estaba en la escuela, se empezó a hablar del agua, ¿no? Y que teníamos que cuidar el agua y no desgastarla. Y eso era uno todos los días, o bueno, en el día del árbol, en el día del agua y que de la naturaleza haga carteleras de cuidado del agua. Y la primera tarea que te dejaban en ciencias naturales era describa cuáles son las actividades para hacer cuidado del agua. Y siempre nos decían, vamos a llegar a un punto en el que el agua nos va a costar más que la gasolina, más que el petróleo, más que la comida en general. Y a veces hay personas que no tomaron conciencia de eso. Hoy en día lo estamos viendo. México tiene una que es como distrito, porque ya están por distritos, que no tiene agua y que tiene que importarla del resto de su país para poder dar y brindar ese servicio básico a la población. Y la población tiene que racionar el agua, porque solamente les van y les dejan cierta cantidad de agua una vez a la semana. El resto tienen que comprarla. Y así, en algunos años, muy seguramente,
vamos a estar vendiendo el agua. ¿Por qué creen que en los últimos años los países potencia como Estados Unidos, Japón, la misma Rusia hoy en día, China, están mirando hacia los países suramericanos cuando en todo su tiempo ellos han sido autosuficientes? Pero hoy en día les representamos interés y es básicamente por los recursos naturales. Hace poco nuestro presidente quería vender el agua a Estados Unidos y aquí ni por enterados muchas veces. Entonces, esta parte de valorización de costos ambientales es uno de los principios que se unió y básicamente con el fin de cuantificar el uso, deterioro y evaluar el manejo y gestión de los recursos naturales, porque hoy en día esto representa dinero. Y de una u otra forma, más que los bienes físicos, bueno, y que las carreteras, y que tiene hospitales, y etcétera, lo que más importa hoy en día es esta valorización de los recursos y el manejo de los recursos ambientales. Es por eso en Bogotá, no sé si se acuerdan en el periodo de Peñalosa, cuando quería acabar con unos humedales. Todo el mundo como que no, momento, espere, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué? Y eso fue la pelea de todos con todos, ¿no? Precisamente. Bueno, en cuanto a la eficiencia, lo que se busca dentro de este principio es regular la asignación de los recursos de manera que se busque siempre maximizar los resultados. O sea, que con muy poco pueda lograr mucho. Y así se va midiendo eficiencia. Eficacia. Dentro de la eficacia nos habla de los resultados oportunos de acuerdo a los objetivos y metas, es decir, es eficacia medida en cuanto al logro del desarrollo de los planes de gobierno, de esa planeación, del desarrollo de los presupuestos, que efectivamente si dijo que iba a gastar 1,000, pues gastó 1,000, que iba a recaudar 200, pues recaudó 200. Así se mide la eficiencia, perdón, la eficacia. Economía, desde el punto de vista que lo que se quiere lograr es que haya igualdad de condiciones, calidad de vida, bienes y servicios para la comunidad, para todos en general, y generar esta igualdad al menor costo posible. Es decir, alcanzar los fines del Estado, pero con un menor costo, con un menor valor. Y hoy en día eso se ha vuelto ya prácticamente imposible. ¿Recuerdan en el anterior año, a mediados de año, a principios de año, el presidente dijo, tengo vacío fiscal, tengo que hacer reforma tributaria? ¿Y qué tuvimos? Paro. ¿Por qué? Porque hoy en día estos principios se están olvidando y estos principios no se están acatando. El presidente dice que para lograr igualdad de condiciones, calidad de vida y prestar todos los servicios básicos, todo lo que está haciendo necesita más dinero. Y siempre estamos terminando con deuda, porque si yo no tengo ingreso, ¿de dónde voy a sacar? Tengo que pedir un préstamo. Y esa deuda pública cada vez va sube y sube y sube y sube. Y he ahí el porqué también de la necesidad de la valorización de los costos ambientales. Porque, así como les están diciendo la mayoría de países suramericanos, sí, yo le presto cuanto necesita,
cómo está ahorita económicamente, le voy a dar plazos, condonaciones, no me va a pagar por un tiempo interés, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el atractivo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial para los países suramericanos? Que tal vez en este momento, porque anteriormente el respaldo de esa deuda era el oro, que se suponía que teníamos, hoy en día ya no tenemos. Hoy en día el respaldo de esas deudas son los recursos naturales con los que contamos: petróleo, el agua, minerales. Ese es el respaldo para ellos. Y que saben que de una u otra forma todavía los tenemos. Equidad. La equidad frente a identificar los receptores de la economía, analizando beneficios de los sectores económicos y sociales. Lo que se busca es lograr, ¿no?, una igualdad, manejando los recursos públicos de manera eficiente y eficaz. De esta manera, todos los procesos administrativos deben de realizarse bajo estos 5 principios: economía, eficiencia, eficacia y la equidad, en cuanto a los manejos de los recursos de la nación, los factores de producción, la transformación, la distribución. En cuanto al manejo de los recursos de la nación, pues recursos en dinero y los recursos naturales. En cuanto al manejo de los factores de producción, cuando hablamos de recurso humano, recursos financieros, recursos técnicos, o sea, cómo se manejan los procesos y los procedimientos. Recuerden que el control fiscal nos habla de personal idóneo y competente para el manejo de las finanzas y todo lo que tiene que ver con los recursos de las entidades estatales. En cuanto a la transformación, pues todo lo que tiene que ver con procesos administrativos y operativos. En cuanto a los resultados, porque se mide a través de la eficiencia, eficacia, economía y equidad, a través de indicadores de eficiencia, de eficacia, economía y equidad, se mide los resultados de la administración, o sea, el acceso y el bienestar que ha generado para la comunidad. Y en cuanto a la distribución, en donde prevalece la equidad, pues se mida que la gestión que se haya realizado por parte de los mandatarios vaya en pro de el desarrollo y de lograr cubrir las necesidades de la comunidad. De esta manera, el control fiscal persigue fortalecer al Estado, la transparencia y eficiencia, y establecer una responsabilidad. Hoy en día, y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría para el sector público, pues establece distintos modelos, ¿no?, de control fiscal que se realizan. Sin embargo, las NIA para el sector público exponen mucho que los nuevos modelos de control fiscal deben basarse en medios de vigilancia real y oportuna, en adecuaciones de metodologías de auditoría, garantizar el buen uso y rendimiento de los recursos públicos, prevenir y contrarrestar la corrupción, apoyar el desarrollo económico. Cabe recordar que el control fiscal se vale, obviamente, de otros tipos de controles y de distintas herramientas como el control interno, como la auditoría interna, auditoría externa, con el fin, pues, de generar y con el fin de realizar un proceso y cumplir a cabalidad con esta función pública. Hoy en día tenemos 2 modalidades de control fiscal, una a nivel micro,
en donde se evalúa, en donde se revisa y en donde se busca generar o se busca analizar el comportamiento de las finanzas del Estado y los objetivos macroeconómicos del gobierno, o sea, que las políticas fiscales, monetarias, cambiarias que hayan establecido los mandatarios efectivamente se estén cumpliendo. Y se realiza pues como una especie de auditoría interna, ¿no? Por eso dice la modalidad micro, o sea, que se hace internamente dentro de la organización, o sea, la misma alcaldía dentro de sus finanzas realiza ese proceso de control fiscal. Entonces dice, sí, yo aquí en mi plan de desarrollo dije que iba a apoyar a la educación. En mi presupuesto está el valor y el mayor parte o porcentaje va a la educación. Y miremos acá en la contabilidad qué dice que ha hecho por la educación. Comparemos, saquemos indicadores de qué, de eficiencia, eficacia, equidad. ¿Cómo me fue? ¿Cómo mido que efectivamente estoy cumpliendo? Eso hace dentro de la alcaldía, eso es como una auditoría interna como tal. Pero a su vez tenemos una modalidad de control fiscal macro, que este sí es auditoría externa y es básicamente la función que cumple las contralorías, porque ellas son las que realizan auditoría externa. Y en este caso nos dice que se traduce en una vigilancia sistemática y permanente sobre las diversas entidades del Estado y los particulares que manejan recursos públicos, que son objeto de control dentro del sistema fiscal. Mire lo que les decía hace un rato. El control micro enfocado en auditoría regular, es decir, una auditoría que se está aplicando normalmente. Auditoría especial nos dice que va dirigida a ciertos procesos, va dirigida a ciertas áreas, proyectos o programas dentro de la entidad y se realiza pues de acuerdo a las necesidades y cómo la entidad mire necesario realizarla. La de seguimiento es una auditoría que se realiza en pro de revisar si se está cumpliendo con todos los, con toda la normatividad y con todos los procesos que deben de realizarse al interior de cada una de las entidades estatales. De esta manera, podemos establecer que el control fiscal, pues tiene un control que previo, perceptivo y un control posterior, porque existen distintos tipos, digamos, o fines dentro del control fiscal de acuerdo a las necesidades que tiene la entidad. Sin embargo, no hay que dejar de olvidar que este tipo de control fiscal debe de ser cíclico, continuo, no puede terminar. La Contraloría no puede decir, es que ahí ya la revisé. Este mes ya lo revisé, el otro mes no, de aquí le pido por allá en enero y en diciembre. Y me olvido de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. No, tiene que ser un seguimiento continuo porque es que los recursos son al diario, que se están moviendo, que se están recaudando. Entonces, debe de existir estos sistemas de auditoría. Y cuando hablamos de control macro, que ya sabemos que lo hace una entidad externa, porque este control micro, recuerden que lo hacen las personas que están dentro de la misma entidad. Por eso hablamos de control o auditoría interna, más que nada. Entonces, desde aquí, desde la auditoría interna, pues, ¿qué se hace? Reviso que todo lo que yo he hecho está bien, para que cuando me vayan a hacer la auditoría externa o ese control externo, pues yo ya sepa qué fue lo que hice bien, que está de acuerdo al debido proceso, que cuento con todo el papeleo, etcétera.
Cuando hablamos de un control macro, pues ya sabemos que es verificar directamente el comportamiento de las finanzas, el cumplimiento de los objetivos macroeconómicos a través de la evaluación de la información que genera contablemente. Entonces, miren que tenemos. Dentro de esto, pues nos dice que se pueden realizar 5 informes. Primero, auditoría del balance general de la nación, informe de la cuenta general de presupuesto y del tesoro, o sea, el dinero, informe anual de la situación de las finanzas del Estado, cómo está, informe anual de la situación de la deuda pública de la nación, e informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente. Recuerdan que les decía, anteriormente no existía, hoy en día sí, porque se sabe que lo que tenemos en recursos es valioso. Entonces, a través de estos informes que solicita la Contraloría y que se debe de realizar y que también lo analiza el Congreso de la República, pues para verificar que efectivamente se está haciendo. Entonces aquí estamos, que revisa el uno, revisa el otro, pero entre esos se guardan las cosas, ¿no? Por eso es que a veces no sucede o no pasa nada, porque miren que los informes y la auditoría existe, pero ¿quién los lee? El Congreso. ¿Qué hace nuestro Congreso? Entonces uno empieza a poner a pensar, bueno, ¿dónde está la falla? Que quienes leen los informes se hacen los de la vista gorda y yo no vi, ni supe que era eso. Teniendo en cuenta lo anterior frente al control fiscal, pues existen distintos reportes, ¿no?, que se deben de realizar para respaldar cada uno de estos informes anteriores. Y está el reporte de impuestos, el reporte de egresos, reporte para auditorías fiscales y los respaldos de acuerdo pues a la información que está consignada en cada uno de estos. Miren que el primero, cuando hacemos balance general de la nación, pues ¿qué es lo que tiene? En cuanto a bienes, en cuanto a recursos. Cuenta general de presupuesto y tesoro público hace referencia al flujo de caja, ¿no? ¿Qué es lo que está en el presupuesto y de ese presupuesto que se ha ejecutado en términos financieros, pero el dinero real? Situación de las finanzas del Estado, ¿a quién le debe? ¿Con qué es lo que cuento? Deuda pública, pues deuda, pasivos. Y recursos naturales, pues cuáles son los recursos que específicamente posee. Para realizar estos tipos de control fiscal, pues se realizan distintos informes en distintas maneras y se hace por ingresos, por egresos, por nómina, por módulos de administración en donde se consignan los procesos que se deben de realizar a nivel interno dentro de las entidades. Dentro de este control fiscal, pues viene inmersa la responsabilidad fiscal. Y esta responsabilidad fiscal pues se relaciona con ejercer el control fiscal de un sector público o particular que cumplan funciones administrativas frente al manejo de los bienes y los recursos del Estado. De esta manera, lo que se busca es hacer entender al servidor público, independientemente del cargo o independientemente de la actividad que éste realice en las entidades públicas, que tiene una responsabilidad social. Y esa responsabilidad social va en responder por el manejo de los recursos públicos. ¿Qué está haciendo? Y aún más, pues todos aquellos que se encuentran dentro del manejo del presupuesto, dentro del manejo y área financiera, porque
son estos pues los encargados de controlar, de regular y los que saben qué es lo que se está haciendo en términos financieros y sobre todo pues resguardar ese flujo de caja, ¿no? ¿Qué se hace con ese flujo de caja? Me entran 100, gasto 200, o me entran 100, gasto 50 y se pierden los otros 50. ¿Qué pasó ahí? El Sistema Nacional de Control Fiscal, pues está determinado, como les decía hace un rato, por la Contraloría General de la República, las Contralorías departamentales, municipales y distritales. Sin embargo, este Sistema Nacional de Control Fiscal, pues solito no puede. Por eso se creó la Contaduría General de la República, o sea, ahí encabeza ¿quién? El Contador General de la Nación. Porque la Contraloría dice, bueno, yo digo, yo le reviso procesos. La ley dice que para poder ejecutar, para poder ejecutar un presupuesto de gastos, pues usted tiene que primero hacer el certificado de disponibilidad, luego el certificado de esto, etcétera, etcétera. Y así como lo dice la ley, porque la ley te da los pasos y todo lo que tiene que haber previamente, la documentación, quién firma, quién acepta, todo. Pero yo ¿cómo sé que monetariamente esto está bien? ¿Quién es el que me analiza? Porque recuerden que, perdón que me regrese aquí, estos principios básicos se miden a través de indicadores, o sea, números. ¿Y cómo sé cómo mido eficiencia, eficacia y economía? ¿Cómo formo un indicador? Y yo aquí como Contraloría lo que reviso son procesos. Tengo que esperar que la otra entidad, que es la que sabe de números, me revise ¿qué? La contabilidad. Entonces miren que aquí viene a jugar un papel importante esa contabilidad pública. Porque ahí está consignado todos y cada uno de los procesos, proyectos, programas que se han desarrollado. Entonces, ¿qué se analiza dentro de la Contaduría General de la Nación? Bueno, primero que es la directamente encargada de llevar las finanzas de la nación, ¿no? Registra todo lo que se recauda, todo lo que sale, cómo se distribuye, etcétera, etcétera, etcétera. Pero asimismo, la Contaduría es la encargada de generar esos indicadores y de demostrar que efectivamente se está cumpliendo. ¿Y a quién le demuestra? A la Contraloría General. Le pasa esos informes. Pero estas dos, tanto la Contraloría y la Contaduría, hacen el previo análisis y generan estos informes de cuenta de presupuesto, de situación de finanzas, de situación de deuda, de los recursos ambientales, del balance de la nación. Estas dos entidades son las que presentan al Congreso. Por eso les decía que también se está diciendo, ¿no? Bueno, Contraloría no está haciendo nada. La Contaduría peor, porque esa es la que sabe todo. Allá le llegan los soportes. Allá está la contabilidad. Y la contabilidad no está respondiendo. Pero básicamente aquí es porque está mal aplicada, ¿no? En últimas. Porque recuerden que la contabilidad, como contabilidad, pues está dispuesta o es la que organiza, no registra cada uno de los procesos y que su fin pues es ayudar a la toma de decisiones. Sin embargo, la contabilidad está a cargo del manejo del personal que esté, ¿no? Porque pues la contabilidad por sí solita no va a decir, ah, yo le voy a hacer aparecer aquí en el activo 1.000 millones. Pues ya es por cuenta de las personas quienes la están manejando. Y asimismo, pues tenemos otras entidades que ayudan porque el Contador General de la Nación allá solito, imagínense cómo ha de estar ese pobre hombre, no va a poder revisar todos los estados financieros de cada una de las entidades. Aparte de que a él es el que le toca unificar, consolidar todos los estados financieros.
Entonces, primero, ¿qué se hace? Se consolida los estados financieros de los municipios con el del departamento y del departamento ya con el de la nación. Todos se unen, porque en última somos un solo estado. Pero dentro de las áreas departamentales, pues tenemos las superintendencias. Entonces, las superintendencias le ayudan a la contaduría poder vigilar y poder también revisar esos estados financieros. Y las comisiones legales de cuentas de la Cámara de Representantes también cumplen su función en revisar, inspeccionar estados financieros. Y finalmente los sistemas de control interno. Todas las entidades estatales, por más pequeña que sea, están obligadas a tener un sistema de control interno, con el fin de que se haga el seguimiento a los recursos públicos. Hoy en día, el control fiscal lo podemos encontrar en la Ley 42 de 1993. Y en esta ley, pues nos dice que el control fiscal, pues por sí solo no puede realizar mucho. Y que necesita de otros tipos de controles. Entonces, la Ley 42 de 1993 nos habla de un control de legalidad, de un control financiero, de un control de gestión y de un control de resultados. El control de legalidad nos habla de que se debe hacer la comprobación de las operaciones financieras y administrativas, es decir, corroborar que se estén aplicando las normas o que la realización de las operaciones financieras y administrativas estén de acuerdo a la normatividad. Vuelvo y les digo, la norma para el sector público establece todo, desde el paso a paso, cómo realizar, cómo debo gastar, cómo debo pagar. Porque recuerdan, cuando uno mira presupuesto público, recuerdan que habían unos recursos que vienen condicionados o bueno, que ya se sabe que esos recursos solo y únicamente se los puede utilizar para ciertas actividades. Y hay otros recursos que el personal o bueno, en este caso la persona a cargo los puede utilizar pues de acuerdo a las necesidades, ¿no? Y aquellos recursos que vienen con destinación específica, pues yo tengo que ser exclusivamente para esa destinación en específico. Si internamente yo desvío esos recursos, pues se puede tener un problema, porque eso es desviación como tal de recursos. Y entran pues en revisión y auditoría. Bueno, aquí ¿qué pasó? Puede decir que sí, haya necesidad en otras áreas, pero pues no puedo utilizar esos recursos. Por eso se habla de control de legalidad, o sea, de normatividad, que todo esté de acuerdo a las normas. Control financiero en cuanto a determinar la razonabilidad de las operaciones y de los estados financieros. Cuando hablamos de control financiero, estamos directamente relacionándonos con contabilidad pública y con esas normas internacionales de auditoría para el sector público. Por eso nos habla de poder confirmar y de poder determinar la razonabilidad de los estados financieros y de las operaciones de las entidades públicas. Cuando hablo de razonabilidad, me estoy refiriendo a que esos estados financieros demuestren la verdad, demuestren la realidad económica de las entidades estatales, cómo se encuentra el municipio, qué tienen bienes, cuánto debe, a quién debe, o sea, así como sucede en una empresa privada. Eso es lo que yo mido y lo que voy a ver dentro de este control financiero. Y como les digo, en este control financiero básicamente hablo de normas de auditoría, se realiza auditoría a los estados financieros y a toda la contabilidad
de acuerdo pues a las normas prescritas hoy en día, normas internacionales. Control de gestión. En este control de gestión, básicamente, se hace como una revisión, como una inspección, un examen, digámoslo así, de eficiencia y de eficacia de la administración frente a los recursos y los bienes públicos. O sea, se hace una evaluación a través de lo que hace un rato les decía, indicadores de los procesos administrativos y de las metodologías que se hayan utilizado y desempeñado para desempeñar las funciones públicas, o sea, qué se hizo, cómo se realizaron a nivel interno, no sé, que se dijo que se iba a apoyar en educación. Entonces, ¿yo cómo sé que en educación lo que necesitaban era bibliotecas o lo que necesitaba eran computadores? Bueno, ¿cómo sé eso? ¿Cómo sé el nivel de eficiencia y de eficacia que ha generado la función pública o el desarrollo de un presupuesto en una comunidad? Normalmente, esos niveles de eficiencia y eficacia a veces son un poco difíciles de medir, ¿no? Por efectos de que a veces se realizan proyectos que su reacción no es, o bueno, su impacto, su efecto no es inmediata, sino que es a través de los años, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, dentro de las alcaldías, se realizan a veces proyectos de emprendimiento, dice, o apoyos para, o cunas de emprendimiento, bueno, y se abre convocatorias para proyectos, etcétera, etcétera, o como lo que maneja Fondo Emprender, que Fondo Emprender da el dinero para que monten el negocio, para que se monte, bueno, la empresa, y posteriormente va haciendo, ¿no?, un seguimiento, pero Fondo Emprender no le dice, hoy le doy los 100 millones y yo en un mes le voy a revisar, no, es como 2 años básicamente que da Fondo Emprender para que la empresa empiece a generar recursos propios y que se vuelva autosuficiente, y de acuerdo a los resultados que ésta brinde, pues ya le dicen, tiene que devolverme el dinero, devuélvame una parte o no me devuelva nada. Pero la evaluación pues la hacen en el tiempo. Entonces acá también dentro de la administración a veces es difícil poder realizar este tipo de control interno por eso, porque la mayoría, hoy en día la mayoría de proyectos, programas que se realizan a través de las entidades públicas pues son a largo plazo. Entonces, necesariamente hay que tener seguimiento, y por ahí, ¿no?, parte que a veces, como se trabaja por periodos y cambiamos de alcalde, cambiamos de presidente, pues muchas veces las ideas y proyectos que traía los presidentes anteriores, pues a veces no se culminan o a veces tienen gran impacto, pero los beneficios y la eficiencia se la miden al mandatario que esté en el momento, y no el que generó, y no el que digamos, se inventó o apoyó esas ideas. Entonces, de esta manera, a veces es un poco difícil medir ese control de gestión. Sin embargo, dentro de este tipo de control de gestión, pues lo que se busca es evaluar los procesos administrativos a través de la utilización de metodologías como la rentabilidad pública, el desempeño, la identificación de la distribución de los recursos, y así pues los beneficios que se haya logrado a nivel general o dentro de la comunidad. Y finalmente también tenemos control de resultados. Este control de resultados se centra mucho en un examen
que se hace con el fin de establecer los logros de los objetivos y metas planteadas en proyectos y planes que haya realizado la administración en un periodo determinado. Aquí netamente hablamos de resultados, ¿no? Del impacto que tuvieron esos programas, esas metas dentro de la sociedad. Se parece mucho al control de gestión, sino que en gestión exclusivamente medimos eficiencia y eficacia. Y dentro del control de resultados ya el impacto que tuvo esos planes y esos proyectos, lo que les decía hace un rato, ¿no? Los ejemplos de las cunas o, bueno, anteriormente en los pueblos a veces que se da ayudas a los campesinos, a los agricultores. Anteriormente eran muy enfocados que les daban gallinas, que les daban árboles, que les daban cosas así, materiales, que el abono, no sé, cosas más que todo que se podían ver. Pero, ¿qué era lo que pasaba? Las personas sí recibían el abono, recibían la planta, recibían los animales, pero luego, ¿qué pasa con eso? Si eran gallinas, pues la mitad vivía, la otra mitad se moría, y de la mitad que vivía, se las comían. Entonces, ¿qué impacto va a tener eso en la sociedad? Lo mismo cuando regalaban plantas, y bueno, todavía incluso se maneja, ¿no? En algunos municipios. Las plantas igual, la mitad vivía, la otra mitad se morían, los otros no las sembraban, pero aún así las recibían, en fin. Entonces, en gestión, pues se puede decir que se les dio a todos. Hay equidad. Pero en control de resultados, ese control de resultados también es un control muy nuevo que se empezó a implementar y fue precisamente por eso, porque anteriormente los proyectos en agricultura que se daban para apoyo, porque eso sí, apoyo al agro siempre ha habido. En todos los planes de desarrollo nacional, departamental, municipal, siempre dice que hay apoyo al agro, sin embargo, la realidad es otra, ¿no? Tristemente. Y lo que les digo, normalmente se centraban en eso, que daban abono, listo, dan abono, ajá, ahí. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo saben que eso va a ayudar? Hoy en día se está optando por educar a las personas. Entonces ya los recursos no tanto van enfocados en dar este tipo de cosas, aunque todavía se da, porque a veces esos proyectos de dar cosas le sirven a las personas por allá para desviar recursos, son como más fáciles. Pero hoy en día lo que se busca más que nada es para poder generar control de resultados y sobre todo que la administración pueda generar resultados, es que los programas o proyectos que se realicen vayan enfocados como a capacitación, a enseñar a las personas. De esta manera, hay algunos proyectos que dentro de la Federación Cafetera y dentro del área del Ministerio de Agricultura se está manejando y es un proyecto de siembra de agua, proyectos en donde se les enseña a crear el propio abono, proyectos en donde se les enseña o se les capacita a las personas a cómo sembrar, cómo manejar las finanzas, cómo asociarse, porque muchas veces el campesino, bueno, una, que carece de conocimiento y dos, a veces no se apoya por efecto de que no son como muy unidos. Entonces hoy en día pues se les enseña cómo asociarse, para qué sirve una asociación, para poder controlar precios. Entonces es como diferente, se los capacita. De esta manera se puede evaluar ese control de resultados porque se sabe que se capacitó, entonces ya, no sé, ese producto X de tal municipio pues es más eficiente, tiene características de exportación, tiene ciertas cosas, entonces se va mejorando
y se puede controlar, como les digo, en el tiempo los resultados. Por eso también de un tiempo para acá los proyectos y programas que el gobierno en sus planes de desarrollo colocaba, pues han tenido que ir cambiando. Porque ha surgido precisamente esa necesidad. Lo mismo en cuanto a educación, ¿no? Que va enfocada pues a veces a población analfabeta, los planes de vivienda para el mejoramiento de calidad de vida, también se pueden controlar los resultados dentro de este, pues cuando el proceso que se realiza es medianamente, digamos, legal. De esta manera, el control fiscal pues persigue distintos fines con el fin de realizar un control eficiente y perfeccionar o retomar, corregir los procedimientos de los sistemas administrativos, financieros y operacionales que realizan las entidades públicas. Y era por eso que les decía hace un rato, el control fiscal pues es un control previo, receptivo y posterior. Previo, aquel que se hace para verificar los fondos y bienes públicos antes de que ingresen o egresen, es decir, de que salgan o se inviertan en los fines que ya están destinados, con el fin de evitar operaciones ilegales y garantizar inicialmente una correcta inversión. O sea, ese control previo es el que se hace, como por ejemplo cuando se abre, no sé, hoy en día la parte de contratación a las entidades estatales se trabaja a través de plataformas, ¿no? No sé si han escuchado la parte de SECOP 1 y SECOP 2. No sé si alguien ha trabajado o ha escuchado estas plataformas. Que son la manera en cómo... ¿Perdón? ¿Sí han escuchado, han trabajado con estas plataformas? Profe, pues yo he escuchado de lo de SECOP, que es lo de contratación, que suben las contrataciones de las entidades públicas, los valores, el objeto del contrato. Correcto. En ese fin de las entidades estatales de poder garantizar que todo el sector privado puede participar en las contrataciones con las entidades públicas, se abrieron estas dos plataformas, SECOP 1 y SECOP 2. Y básicamente en esa plataforma lo que se incluye es que, bueno, supongamos que el hospital X o la alcaldía X necesita construir algo, que la alcaldía va a construir una escuela. Entonces se dice que se abre la convocatoria para construir una escuela que tenga estas características y que para eso existe tal presupuesto o tal disponibilidad y ya las personas pues pueden entrar a participar y decir, cualquier tipo de persona, natural o jurídica, puede decir, ah, sí, yo quiero y hago esta propuesta y presentan. Bueno, ahí se solicita, ¿no? Que tienen que enviar ciertos requisitos, que Cámara de Comercio, que declaraciones de renta, que el RUT, que una propuesta inicial, bueno, una serie de requisitos que para SECOP 1 creo que piden incluso registro de proponentes, para SECOP 2 no. Bueno, y ahí se solicita ese control previo en el que se mira, ¿no? Porque se miran distintas propuestas y por allá una persona dice, ah, hay 5,000 millones para eso, yo lo voy a cobrar en 4,900. Por allá aparece otro y dice, hay 5,000, yo cobro 4,500. Por allá otro, yo digo que 4,000. Y así, hay distintas propuestas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero, se verifica pues que cumplan con todos los requisitos, que esté bajo la normatividad, porque incluso piden a veces hasta estados financieros, bueno, dependiendo del tipo de contratación y con qué entidad se vaya a realizar. La cotización, bueno,
te pide todo eso, entonces se escoge, pues, cuál de todos cumple primero con los requisitos. Luego se mira cuál cumple de acuerdo a la disponibilidad, o sea, de acuerdo al presupuesto, cuál cumple con el rango, porque hay veces que son unas muy altas, otras más bajas, y se escoge la mejor. Por lo general, cuando se habla de la parte financiera, pues siempre se escoge como la que tiene menos valor, ¿no? Y es por eso que a veces, cuando se abren estas convocatorias, los proyectos ya desde que salen ya se saben quién los va a realizar. Sin embargo, este es el debido proceso. Entonces, a veces las personas, ¿qué es lo que hacen? Se crean distintas empresas, a veces son solo de papel. ¿Para qué? Para que entren a participar en esas plataformas. Entonces, la empresa A, que es del mismo dueño de la empresa B y dueño de la empresa C, pues presenta en la empresa A una propuesta de 5,000, con la empresa B una propuesta de 5,500 y en la empresa C una de 4,500. Pero a veces son las mismas personas. Entonces, eso es un revuelto ahí de influencias y de intereses que van de por medio, que aquí en Colombia todo es echa la norma, echa la trampa, ¿no? Así es como se maneja. O sea, a pesar de que existe la plataforma, a pesar de que el debido proceso dice que debe de hacerse así, debe de escogerse, incluso hay las entidades tienen unas tablas, digamos, en los que se mide por numeración, se les va asignando un número del 1 al 10 a este proveedor, cuánto se le da, de acuerdo a su estabilidad económica, de acuerdo a sus estados financieros, de acuerdo a los precios que da, el servicio que da, el reconocimiento que tiene en el mercado, bueno, y de acuerdo a eso se va evaluando al proveedor y ya finalmente pues se elige con el cual se va a contratar. Entonces eso hace referencia al control previo, que es más que todo como un control micro dentro de las modalidades del control fiscal. El control receptivo, que es la comprobación de la existencia física de los fondos, valores, bienes y elementos en relación y confrontación con el registro de los libros en la contabilidad para garantizar la integridad y sobre todo la existencia y evitar una distribución diferente de la estipulada legalmente. Ese control receptivo, digamos que también hace parte como de tanto de auditoría interna como de auditoría externa. Dentro de la auditoría interna, pues tengo que saber si cuento con los recursos o no. Yo no voy abriendo una convocatoria para construir una vía si todavía no tengo los recursos para construir la vía. Y no sé cuándo me van a llegar. Entonces hay que hacer pues previamente esa comprobación, por eso dice comprobación física de que existen los fondos, valores y bienes. Y a nivel macro, o sea, dentro de la auditoría externa, pues se comprueba, ¿no? Que la convocatoria se abrió previo al análisis de que existía la disponibilidad. Y se comprueba adicionalmente que si en el estado o en el balance de la entidad pública dijo que tenía, no sé, tanto en inventario, tanto en propiedad, planta y equipo, que cuenta con recursos naturales de tanto, pues va y se inspecciona visualmente que sí, que dijo que tenía o contaba con tantas escuelas. ¿Dónde están las escuelas? Que tiene hospital. ¿Dónde está el hospital? Y hay que ir a ver, pues, cómo está y en qué condiciones está el hospital. Porque a veces hay hospital, pero de afuera la fachada se lo mira muy bonito y adentro. En época de pandemia, ¿recuerdan que era tanta la necesidad de salas de urgencia
que empezaron a salir pues por ahí, que el hospital, la mitad del hospital sirve, la otra mitad del hospital no sirve, que el techo se estaba cayendo, que camas no había, que por ahí en los estados financieros y el superintendente dijo, mire este hospital aquí, y él mostraba un estado financiero donde decía que tenían camillas, que tenían sala de urgencias, que tenían un montón de máquinas y vaya a ver si la máquina funcionaba. Y algunos no, es que la máquina no funciona desde hace como 1 año y medio. Pero contablemente seguía ahí la máquina. Y vaya a saber si eso todavía sirve o no. Entonces, dentro de ese control receptivo, se va y se inspecciona que efectivamente existan esos recursos, existan esos elementos y esos bienes. Porque vuelvo y le repito, la contabilidad no es la mentirosa. La contabilidad solita no puede mentir, bajo ningún propósito, porque recuerden que por ahí hay un principio de contabilidad que nos habla de partida doble y que en los registros contables debe dar sumas iguales. Pero a veces para cuadrar estados financieros no dan sumas iguales, pero aún así se los mete y se los cuadra a machetazos, pero se cuadra. Entonces de ahí viene el hecho y esa necesidad de hacer ese control perceptivo, de ir y verificar bajo observación física qué es lo que está pasando y qué es lo que hay, ¿no? en cada entidad, sobre todo la existencia de los bienes, porque elefantes blancos pues tenemos en todo el territorio colombiano. Y algunos que en estados financieros están terminados las escuelas, terminados los hospitales, terminados las vías, y lo que les decía en la anterior clase, hay municipios que han pavimentado 5, 6, hasta 8 veces la misma vía. Y uno va a ver, ni siquiera ha pasado una máquina por esa vía. Entonces hay necesidad de este control perceptivo. Control posterior, pues es aquel que ya se realiza una vez se supone se haya ejecutado las operaciones y tiene por objeto verificar las transacciones realizadas, las cuentas, los registros elaborados, determinando si se ajustan o no a lo autorizado. En este control posterior, pues lo que se hace es que si en contabilidad dice que se gastó 500, pues indíqueme los soportes de esos 500. ¿Dónde están las facturas legales? ¿A quién contrató? ¿Cómo hizo la contratación? ¿Cómo hizo la convocatoria? ¿Cuándo abrió? ¿Dio plazo? Es más, a veces se caen los procesos de contrataciones y toca volver nuevamente a postularse porque no dan el tiempo necesario. Hasta eso la normatividad dice con cuánto tiempo debe estar abierta una convocatoria de contratación, de acuerdo al valor, si es cuantía mínima, si es una cuantía mayor, que se va a ejecutar o que se va a realizar. En otras palabras, pues podemos decir o podemos determinar que el control fiscal para analizar y verificar la buena utilización del patrimonio público requiere una complementación en el tiempo, ¿no? Porque recuerden acá, tenemos un control de legalidad que lo podemos realizar inmediato, un control financiero que se realiza de inmediato, pero un control de gestión y un control de resultados son en el tiempo, se evalúan en el tiempo. Y es por eso que a veces salen problemas y los alcaldes salen a defenderse y a decirse, pero es que eso no corresponde a mi administración. Yo no hice eso, que eso tuvo efectos ahorita, es otra cosa diferente. ¿Por qué? Porque son acciones muchas veces de administraciones anteriores. Y sí, porque se mira en el tiempo, no inmediato. Y se requiere pues garantizar la inspección para poder establecer una operación real y correcta en los libros de contabilidad. Aquí dentro del control fiscal la contabilidad juega un papel extremadamente importante.
porque es con base a esos datos, a esos registros contables, a esos estados financieros que se realizan, que se evalúa, que se analiza y desde donde se empieza a investigar. Para evaluar los aspectos, de estos aspectos, tanto financieros, de gestión de resultados y de legalidad, se utilizan distintas metodologías que permitan, pues, analizar y que permitan revisar la gestión de la entidad y posteriormente, pues, tomar decisiones dentro de los procesos de planeación, de presupuesto y de ejecución, y sobre todo que posteriormente ayuden, ¿no?, a la política fiscal. Porque si se dice que el presidente A utilizó tal política y luego vino el presidente B y utilizó tal política, la de la A fue eficiente, la del B fue más o menos, el C viene y se inventa otra cosa y fue peor, entonces, ¿qué? Me regreso de pronto a la A. ¿Por qué? Porque fue más eficiente. O sea, sirve de una u otra forma para analizar cada uno de los periodos y analizar los mandatos y sobre todo las decisiones que nuestros gobernadores toman y la eficiencia de esas decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La Contraloría General de la Nación, como ente o como organismo principal regulador y que tiene que ver directamente con este proceso de control, pues tiene distintas funciones a nivel nacional, departamental y municipal. A nivel general, pues las funciones de la Contraloría tenemos inicialmente, nos dice, evaluar los resultados obtenidos por las diferentes organizaciones y entidades del Estado en cuanto a la legalidad, la economía, la eficacia, equidad y sostenibilidad ambiental que manejan los principios del control fiscal. No se olviden. Examinar la razonabilidad de los estados financieros. Vuelvo, se lo repito, la contabilidad juega un papel muy importante dentro del control fiscal que se realiza. Desde ahí parte, pues, para poder analizar y estudiar si las cosas se están haciendo bien o no. Por eso es que se pone en tela de juicio las acciones de los contadores públicos y, bueno, ¿qué es lo que está haciendo, no? Hay que establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos. Si hay algún daño al patrimonio del Estado, ¿a quién se va a responsabilizar? ¿Quién va a pagar por esos daños? Hoy en día, daños al patrimonio del Estado, pues miles. ¿Quién se responsabiliza? Más del hecho de pasar cárcel, de ir unos años a la cárcel y luego a la casa a seguir su condena, no pasa. Y los recursos, imponer sanciones pecuniarias para responder por las acciones que se hayan realizado, por procurar el resarcimiento del patrimonio público, promover transparencia en el uso de los recursos, generar una cultura de control de patrimonio del Estado y de la gestión pública, vincular activamente a la ciudadanía en el control de la gestión pública y apoyar técnicamente, o sea, en cuanto a procesos, en cuanto a procesos, mirar que se esté aplicando bien y explicarle, pues, al Congreso de la República qué es lo que está haciendo cada una de las entidades públicas y contribuir al desarrollo de esa función pública.
Y en cuanto a las superintendencias, nos dice que es una responsabilidad directa del Estado que se establece proteger para proteger la ciudadanía y proteger o, bueno, salvaguardar los recursos y bienes del Estado en pro de buscar y de vigilar las acciones de acuerdo pues a la normatividad que se está realizando, que se está llevando dentro de cada una de las entidades públicas. El control fiscal, les decía que va de la mano directa de la contabilidad pública, dado que, pues en este caso, la contabilidad pública, pues es la herramienta gerencial para la toma de decisiones oportunas y para propiciar un conjunto de indicadores de desempeño en términos financieros, de legalidad y de gestión y de resultados, pues tomando en cuenta todos y cada uno de los principios de control fiscal. Es decir, que se puede llegar a decir que la contabilidad es el primer instrumento que se tiene de control, porque a través de esta se recoge todas las pruebas, todos los soportes, las normas, los informes, y se trabaja a través de manuales de procesos, a través de manuales de procedimientos, en donde se cruza toda la información financiera de los entes públicos, evaluando pues la gestión de los administradores a través de los indicadores financieros, así como se hace análisis financiero dentro de las empresas privadas. Pues acá también se hace un análisis de desempeño, un análisis de gestión, un análisis financiero también de las finanzas públicas. Sino que acá, más que nada, ese análisis o esos indicadores, porque recuerden que en análisis financiero los indicadores en las empresas privadas se miden a través de la utilidad, ¿no? Que necesito ver cuál es la rentabilidad. Lo coloco desde la utilidad, que quiero ver la rentabilidad del patrimonio, la rentabilidad del activo, bueno, etcétera. Acá los indicadores más que nada se miden a través del impacto en la comunidad. Porque sí, bueno, yo analizo en cifras que me da la contabilidad, cuánto invertí, cuánto gasté, cuánto recaudé, cuánto tengo, qué bienes, qué invertí, etcétera, etcétera. Eso me da la contabilidad. Pero cuando estoy hablando de resultados y cuando estoy hablando de desempeño, tengo que irme directamente a la comunidad y mirar allá en la comunidad cuál ha sido ese efecto, cuál ha sido ese impacto y relacionarlos. Por eso, los indicadores dentro del control fiscal y para las entidades estatales no son indicadores, digamos, que están dados. Pues sí, hay unos que ya son básicos y que se han construido y que a todas las entidades públicas les sirven. Sin embargo, esos indicadores se realizan y se crean de acuerdo a las necesidades de las entidades públicas y de acuerdo a lo que haya hecho esa entidad pública. Porque no todas las entidades estatales invierten en salud, no todas invierten en educación, no todas apoyan el deporte, no todas hacen lo mismo. Entonces hay distintos indicadores pues que se van a evaluar y se van a analizar dependiendo de lo que se tenga en cada uno de estos. Y dos, lo que les decía hace un rato, aparte de la contabilidad, pues el control fiscal se vale de la auditoría y esa auditoría hoy en día pues ya estamos hablando de normas internacionales de auditoría para el sector público que son las que deben de
implementarse y acatarse. Y aparte de también se ayuda de otra herramienta que es el sistema de control interno. Y creo que en la anterior clase yo les decía que hoy en día el sistema de control interno que manejan la mayor parte de las entidades públicas es el modelo estándar de control interno, que normalmente se conoce como MESI. Si ustedes entran a la página de la Contraloría, ahí van a encontrar los principios y el diseño, qué es el MESI, cómo se aplica, bueno, y todas las políticas que se deben implementar, el proceso que lleva este sistema de control interno, que es el modelo bajo el decreto 943 del 2014, que creo que es el último, se está llevando y debe de implementarse dentro de cada una de las entidades públicas. Regáleme un ratito. De esa manera, hoy en día, vuelvo y le repito, como entidades públicas, existen distintos procesos, procedimientos que la ley nos dice que deben de hacerse, que la ley establece cómo salvaguardar, cómo resguardar esos bienes y recursos del Estado. Pero, sin embargo, pues podemos dar cuenta que no es que se cumpla a cabalidad y que a pesar de que existe este órgano de control como la Contraloría General, que se supone que debe de vigilar la gestión, la administración y todo lo que tiene que ver con las entidades públicas, pues aún así no cumple a cabalidad su responsabilidad. Desde aquí se parte el proceso de control fiscal. Si la Contraloría no ejerce su función bien, pues muy difícilmente vamos a ver representado resultados y vamos a ver representado eficiencia, equidad, economía dentro de las entidades públicas. Vuelvo y le repito, hay que, como tarea, leer la ley 42 de 1993. Ahorita les subo un taller que van a realizar con base a esa ley, que es la ley en donde nos habla exclusivamente de este control fiscal y qué es lo que se debe de realizar en función del control fiscal. Vuelvo y le repito, no es un control que está solito, sino que tiene otros, ya saben, legalidad, control de gestión, control de desempeño y control de resultados. Todos van de la mano. Y asimismo, dentro de todo el proceso y ejecución de la función pública y de las entidades públicas, pues existen control político, control social y el control de gestión, sí, que está desde el inicio, desde cuando se crea el Plan Nacional de Desarrollo hasta cuando se ejecuta finalmente el presupuesto y salen todos los resultados. ¿Dudas, preguntas frente a esto, chicos? ¿Alguna duda, pregunta? Profe, ¿el taller es para ahora? No, queda para entregar hasta la próxima clase. Listo, profe. Usted lo sube en la plataforma, ¿cierto? Para mirar. Sí, señor. Ahí en la parte de actividades, así como estaba el anterior taller, ahí les va a aparecer. Gracias. Bueno. ¿Dudas o más preguntas frente a esto? No, profe, por mi parte quedó todo muy bien explicado, le agradezco. Gracias, Ana. Bueno, Jenny. Carlos. Johnny. Ana, Cristina. Presente, profe.
Marta Liliana. Presente, profe. Tomando. Presente, profe. Lady. Presente, profe. Cindy. Presente, profe. Aida. Presente. Natalie. Presente, profe. Listo, chicos. Por nuestra clase de hoy, eso era lo que tenía por contarles en cuanto a los principios y de dónde surge o dónde nace este proceso de control fiscal, ¿no? Entendiendo que se traduce primero desde los fines del Estado, recuerden, artículo 2 de la Constitución Política, y posteriormente en nuestra misma Constitución Política, en el artículo 267, en donde define qué es control fiscal y establece a la Contraloría General de la Nación como ente encargado de esta función fiscal. No se olviden de eso. Aparte de la ley 42 de 1993, que es la ley madre, como se la llama, de control fiscal, pues igual a partir de pues hay otros decretos y otras leyes que complementan a esta. Sin embargo, pues la que nos habla de esos principios básicos y todo lo que tiene que ver con este tipo de control, pues se encuentra en esta ley. ¿Listo, chicos? Eso es todo lo que tenía para... O sea, profe, una pregunta Dime. acerca de ¿qué es? De la ley toca hacer qué? Un taller que ahorita se los voy a subir en plataforma. ¿Listo? Vale, gracias. Ok. Eso es, chicos, lo que tenía para contarles para hoy. Los espero el próximo fin de semana. Por efectos de paro fue que hoy creo que tuvimos todos clases virtuales. Bueno, ustedes ya les habían comentado. Sí, para el siguiente fin de semana ya las cosas están normalizadas, pues la clase ya sería en la sede y pues los que no puedan asistir también la vamos a dictar virtual. Sin embargo, pues si ya nos toca en la sede, espero que todos puedan asistir y ya nos veríamos el próximo sábado. ¿Listo? Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Bueno, hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Hasta luego.